Aztecas al volante, Sergio El Checo Pérez. Como se mencionó en el capítulo anterior, no pudiéramos asegurar que son los mejores pilotos de la historia para nuestro país, pero sin duda han dejado una gran huella en nuestro deporte motor y han conseguido grandes victorias internacionales. Ya repasamos la vida de los hermanos Rodríguez, de Moisés Solana y de Adrián Fernández. En este capítulo veremos piloto de una época más reciente. ¿Quién falta o quién sobra? Los vemos en sus comentarios. Para muchos estamos disfrutando del mejor piloto mexicano de la historia. Para otros aún le falta para superar a Pedro Rodríguez, eso no lo sabemos. Pero no solo es ya un piloto consolidado en la Fórmula 1, sino que es uno de los mejores del máximo circuito del automovilismo mundial. Nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara. Desde su niñez compitió en kart y en autos de fórmula. Sus habilidades saltaron a la vista de Escudería Telmex y desde joven recibió el apoyo de la empresa mexicana y comenzó su sorprendente ascenso. En el 2004 consiguió ser piloto mexicano más joven de la historia en ganar una competición en el extranjero y con ello superó a Ricardo Rodríguez. Apenas tenía 14 años de edad cuando ganó en la Fórmula Skip Barber School. Al año siguiente compitió en la Fórmula BMW alemana y en su primera carrera quedó en segundo lugar y en la siguiente fecha obtuvo el primer lugar. Debió mentir respecto a su edad porque se admitían pilotos de 16 años y él aún no los cumplía. En el 2007 y 2008 participó en la Fórmula 3 británica y en su primer año consiguió 14 victorias, 19 podios, 12 vueltas rápidas y 12 pole positions. Fue el campeón más joven de la competición con apenas 17 años de edad. Eso lo llevó a la Fórmula 2, que es la telonera de la Fórmula 1. Ahí pasó 2 años y obtuvo un subcampeonato, solamente atrás del colombiano Pastor Maldonado. En el 2010, el año del subcampeonato, tuvo 5 triunfos y su actuación ya era antesala para el gran salto, la Fórmula 1. En el 2011, Sergio Pérez le regresó la alegría a la afición mexicana de tener un piloto en Fórmula 1. El último había sido Héctor Rebaque con Brabham, pero como piloto regular del gran circuito. No veíamos un mexicano desde la muerte de Pedro Rodríguez en 1971. El Checo Pérez, con 21 años de edad, se convertía en el piloto de la escudería Sauber. Su debut fue un tanto difícil al ser descalificado en el Gran Premio de Australia. Su primer año tuvo buenas actuaciones, pero su mejor resultado fue el 7º lugar en Gran Bretaña. En Japón tuvo un 8º y 9º en España. Terminó en el lugar 16 en un campeonato dominado por Sebastian Vettel de Red Bull, una actuación muy sólida para un novato en una escudería con pocos recursos. La temporada del 2012, Checo comenzó a demostrar que era un piloto de Fórmula 1. Apenas era la segunda fecha y el piloto mexicano hacía historia para nuestro país. Obtuvo un podio por primera vez en su carrera. Fue el segundo lugar detrás de Fernando Alonso de Ferrari en una carrera espectacular de Pérez, que partió en la 9ª posición y estuvo al acecho del español por algunas vueltas, aunque al final no logró rebasarlo. Aún así, era una gran hazaña para regresar un piloto mexicano al podio de la Fórmula 1. Ese mismo año tuvo otra carrera espectacular en Canadá. Partió del lugar 15 y fue remontando lugares hasta colarse en el podio detrás del francés Grosjean de Lotus y de Lewis Hamilton de McLaren, Mercedes. El checo para ese momento comenzaba a destacar y a poner a la pequeña escudería suiza en los primeros planos. Pasaron algunas fechas para que lograra regresar al podio de nuevo, pero ahora fue en el Gran Premio de Italia. Nuevamente remontó desde el lugar 12 y quedó por delante de los 2 Ferraris manejados por Alonso y Massa. Quedó en segundo lugar detrás de Lewis Hamilton y su calidad quedaba demostrada una vez más. Al final del año logró quedar en 10º lugar en el campeonato de pilotos, en un campeonato dominado por Sebastian Vettel de Red Bull. Esos 2 años que corrió con Sauber le valieron para que una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1 le diera una oportunidad, Vodafone McLaren Mercedes. Tal parecía que la escudería inglesa veía en él al coequipero perfecto para el británico Jenson Button. Desgraciadamente el checo jamás pudo desarrollar todo su potencial y sus mejores resultados fueron un 5º lugar en la India y 2 sextos lugares, uno en Bahrein y el otro en Brasil, y se le suma la vuelta más rápida en Malasia. No hubo más oportunidad en McLaren y después de ese único año con los ingleses, se fue a la escudería hindú Sahara Force India. Parecía que las dificultades en una de las escuderías más grandes, el checo perdería su oportunidad en la Fórmula 1. Afortunadamente Force India lo rescató y tendrían una gran relación que duraría por años.
Tanto el piloto como el equipo lucharían por el reconocimiento que merecían en el circuito más importante. Esa temporada del 2014, Pérez regresó al podio. Fue un tercer lugar en Bahrein, tuvo una gran calificación y partió desde el cuarto lugar. Durante la carrera logró remontar sobre botas de Williams y tras resistir varios embates de Mercedes de Hamilton y Rosberg, Sergio Pérez le dio a Force India el segundo podio de su historia. Ese año también tuvo un sexto lugar en Australia. Finalizó la temporada en 10º lugar. El siguiente año fue histórico para Pérez y para México. Recordemos que ese año regresó la Fórmula 1 al país y con un piloto mexicano, el Checo. Acabó esa temporada en 9º lugar y tuvo muy buenas actuaciones. Llegó en 5º lugar en Bélgica, Estados Unidos y Abu Dhabi, pero su mejor resultado fue el tercer lugar en Rusia, un podio más en su carrera. Partió en 7º lugar y remontó hasta conseguir los primeros lugares detrás de Hamilton y el Ferrari de Vettel, así venciendo a Massa de Williams. En México quedó en 8º lugar, pero quedaron escenas emotivas del cariño del público mexicano hacia su héroe. En 2016, todavía mejor para el checo, fue el 7º lugar en el campeonato por puntos y entre sus mejores carreras fue el mítico circuito callejero de Mónaco, donde quedó en tercer lugar detrás de Hamilton de Mercedes y Daniel Ricciardo de Red Bull. Aguantó los embates de Sebastián Vettel de Ferrari y Alonso de McLaren. Partió desde la 7ª posición y regaló a Force India un podio más en su historia. 2 fechas después regresó el tercer lugar, ahora en el Gran Premio de Europa en Azerbaiyán. Nuevamente partió desde el 7º lugar y superó a pilotos como Kimi Räikkönen de Ferrari y Hamilton de Mercedes. Solo fue superado por Nico Rosberg de Mercedes y Vettel de Ferrari. El resto de la temporada destacó con un 5º lugar en Bélgica y 4º lugar en Brasil. En México quedó en la 10ª posición. La temporada de 2017 marcó la carrera de Sergio Pérez, en especial por su gran rivalidad con su coequipero, el francés Esteban Ocon. Inclusive hay quien marca que existe odio entre los dos pilotos. Checo Pérez tuvo ciertos roces con su excompañero Nico Hülkenberg, pero ese año llegó el francés como coequipero, y fue un gran error de la escudería. Pérez tuvo una gran actuación en España, aunque no alcanzó el podio. Quedó en el 4º lugar y todo parecía que continuaba con el ritmo del año anterior. Pero el conflicto abierto con Ocon comenzó en Canadá. Por alguna razón, el checo recibió la orden que se dejara pasar por su compañero para que el francés pudiera ir a la casa por Ricciardo y conseguir el podio. El mexicano no acató la orden y peleó la posición con su coequipero. El resultado fue fatal para los dos. Vettel lo rebasó y los de Force India acabaron en 5º y 6º lugar. La siguiente carrera, Ocon se vengó de Pérez. Se corrió en Azerbaiyán y Pérez consiguió llegar al tercer puesto, justo delante del francés que corría en 4º. Parecía que los dos Force India pelearían por posicionarse en el podio, pero Ocon intentó rebasar a Pérez y chocó su neumático contra el alerón del mexicano, quien debió abandonar la carrera. El francés acabó en 6ª posición y la situación provocó la cólera del mexicano, que sabía que podía quedar en segundo o hasta ganar la carrera, y su compañero se lo impidió. A partir de ahí la rivalidad fue muy intensa entre los dos y una vez más en Bélgica quedó de manifiesto. Pérez la cerró el espacio a Ocon, lo que provocó que se ponchara su llanta y abandonara la carrera. La situación ya era insostenible. Inclusive el francés declaró: "Checo intentó matarme en 2 ocasiones". Aunque la situación mejoró, el mexicano no consiguió subir al podio ese año y al final quedó de nuevo en el 7º lugar del campeonato, justo un lugar delante de su compañero. En México quedó en 7ª posición. La temporada 2018 fue de cambios importantes para el mexicano. Comenzó bien el año ganando un podio más en Azerbaiyán, que quedó en tercero, partió en 8º desde la parrilla, pero solamente quedó detrás de Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen. Se siguieron sumando los puntos y las buenas actuaciones, pero fue en Bélgica que se escribió la historia. Force India dejaba de existir al venderse al capital británico. Su nuevo dueño, Lawrence Stroll, le cambió el nombre a Racing Point. El mexicano inauguró esta escudería quedando en 5º lugar y esa fue su mejor actuación en lo que restaba del año. Inclusive en México abandonó la carrera y acabó la temporada en 8ª posición. El cambio no le vino bien al checo y en el 2019 no subió al podio, y su mejor actuación fue en México con un 7º puesto. Aún así quedó 11º en la clasificación final de la temporada. Su carrera se adentraba en un túnel de incertidumbre.
La temporada fue marcada por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y muchas competencias se suspendieron, como el caso del Gran Premio de México. Se retrasó la fecha de inicio del campeonato y hasta por un momento se pensaba que se suspendería. La adversidad estaba a la vuelta de la esquina e increíblemente ese ha sido el mejor año para el Checo Pérez hasta el momento. Tras un comienzo irregular, en España logró la quinta posición y parecía que al fin comenzaba a acomodarse con su nuevo equipo. Obtuvo un quinto lugar más en la Toscana y siguieron 2 cuartos lugares, uno en Rusia y otro en Alemania. Hasta ese punto había tenido grandes carreras, pero aún así no conseguía el podio. Este llegó en Turquía con un segundo lugar en el Gran Premio en el que Racing Point lució muy bien desde la clasificación. Lance Stroll, compañero de Pérez, logró la pole position y el checo comenzó en tercero. Durante la carrera, Hamilton realizó una gran competencia para conseguir su 7º título y Stroll se atrasó. Sin embargo, el mexicano logró adelantar un lugar y finalizó en segundo solo detrás de Hamilton. Checo tenía el mejor lugar de su carrera deportiva hasta que llegó el Gran Premio de Sakir. El mexicano partió desde la 5ª posición, pero un accidente en la primera parte de la competición lo lanzó hasta el último lugar. Desde ahí comenzó su histórica remontada, que además simboliza la trayectoria del Checo Pérez. Para ese momento, Stroll ya había anunciado que el mexicano no estaría en su equipo el año siguiente, y no tendría asegurada una plaza en Fórmula 1. Pérez fue rebasando automóviles de manera sorprendente y aprovechando los accidentes para ir subiendo de lugares. Casi de manera imperceptible, el checo tomó el liderato que conservó por 24 vueltas, aprovechando cualquier tipo de situación, como si fuera una novela. El último rebase lo hizo Esteban Ocon, que ahora competía para Renault. Las últimas vueltas aguantó la embestida de Mercedes y así hizo historia. Obtuvo su primera victoria en Fórmula 1 y para el país. Desde Pedro Rodríguez no se veía tal hazaña. Las imágenes del checo llorando con su trofeo quedarán en la memoria y en una justa recompensa a toda una trayectoria de esfuerzo, tropiezos y hasta injusticias en su contra. Con estos puntos, amarró la 4ª posición del campeonato y ayudó a que su escudería quedara entre las primeras. Aún así, Stroll ya tenía tomada la decisión. El checo sería sustituido por Sebastian Vettel para la siguiente temporada, y su equipo ahora se llamaría Aston Martin. Por su parte, Pérez no sabría si competiría para el 2021. Paradójicamente vendría de su mejor año al quedar en la 4ª posición, que estaba sin equipo cuando recibió la segunda oportunidad que a pocos le llegan. La gran escudería austríaca Red Bull estaba interesada en sus servicios para que sirviera de coequipero de Max Verstappen. El checo de esa manera correría de nuevo con un auto competitivo. Desde el inicio, Pérez tuvo actuaciones sólidas con Red Bull, aunque mucho se mostraba titubeante en las primeras competencias. Había conseguido 2 cuartos lugares, uno en Portugal y otro en Mónaco, un 5º lugar en España, y así llegó a Azerbaiyán. Comenzó desde el 6º lugar en la parrilla, pero en las primeras vueltas logró adelantar algunas posiciones. Fue remontando poco a poco hasta llegar a la 2ª posición, solamente por detrás de su compañero Max Verstappen y delante de Lewis Hamilton, que tenía una fuerte presión sobre el mexicano. Como el año anterior, Pérez aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron, y en esa ocasión su compañero Verstappen se accidentó, y el checo aprovechó para saltar a la 1ª posición perseguido por Hamilton, a tan solo 3 vueltas del final de la carrera. La imagen del holandés pateando la llanta trasera de su coche quedará en la memoria de esa carrera. Sorpresivamente, los oficiales de la carrera dieron bandera roja, con lo que la carrera comenzaría de nuevo desde la parrilla, y así Hamilton tendrá oportunidad de rebasar al mexicano. En otra escena para la historia, el inglés intentó pasar al checo aventándole el coche, pero se siguió de frente y no tomó la curva. Pérez lo esquivó y tuvo la pista para el solo sin rival frente a él. Logró aguantar las últimas vueltas y así conseguir su 2º Gran Premio. Con eso empató a Pedro Rodríguez en número de victorias para México y nos dejó otra escena histórica. Después de celebrar con los mecánicos de su equipo, fue con los mecánicos de Aston Martin, quienes lo abrazaron como si fuera uno de sus pilotos y saltaban de alegría al ver al mexicano triunfar. ¿Por qué sucedió esto? Hay una historia detrás. Los técnicos de Aston Martin fueron su equipo por muchos años, y se dice que cuando Stroll atravesaba dificultades económicas, el checo cubrió el pago de los mecánicos para que pudieran seguir compitiendo juntos, de tal manera que el mexicano era uno de los suyos,
y por supuesto la victoria la sintieron como si aún fuera su piloto. En la temporada ha tenido 2 podios más, uno en Francia y otro en Turquía, al finalizar en tercera posición y realizando grandes carreras, como la posición que mantuvo ante Hamilton y el rebase a Leclerc en el Gran Premio de Turquía. Actualmente marcha en cuarto lugar del campeonato y junto a Verstappen están luchando contra Mercedes por la hegemonía de los constructores. ¿Será Checo el mejor de la historia? ¿Conseguirá el triunfo para romper el récord de Pedro Rodríguez? ¿Logrará ganar el campeonato de pilotos? Son preguntas que tenemos al momento de escribir este capítulo y también tenemos la esperanza de que el Checo lo consiga. Bueno amigos, hasta aquí el episodio de esta semana. No olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo.